Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga en este día, miércoles, sí. Espero que estés bien, sí, ahí en medio de esta situación en la cual estamos viviendo, sí. Pero yo quiero darte una palabra de ánimo en esta mañana, una palabra que te comprometa, sí, a tener más intensidad en la búsqueda de nuestro Dios, porque ahí tenemos la respuesta, ¿no? Y entonces quiero compartirte este salmo, sí, el Salmo 20, sí, un salmo que estoy meditando en esta mañana, un salmo que me está dando mucho ánimo, ¿no? A continuar, sí, en esa búsqueda, sí. Es un salmo donde el salmista David escribe, ¿no? Ese es un salmo hecho por el salmista David, sí, donde vemos que el salmista David con todo su pueblo, sí, estaban en una misma unidad, sí, de buscar el favor, sí, de buscar la dependencia de Dios, sí. El salmista David sabía de que todas las batallas, sí, todas las batallas que él se enfrentaba, la victoria se la daba nuestro Dios, ¿sí? Y él saca este salmo, ¿sí? Yo quiero leerte este salmo, ¿sí? Y espero que este salmo, en la situación donde tú te encuentres, lo puedas hacer tuyo, ¿sí? Sabiendo de que cuando tú comienzas a invocar el nombre de Dios, Dios te va a dar la respuesta en medio del conflicto al cual tú estás viviendo. Sí, el Salmo dice así, dice el Salmo 20, el Salmo 20 dice, Dios te oiga en el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Sí? Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Mire, deje decirle algo. El salmista David está orando, antes de una intervención, ¿no? Está orando el salmista juntamente con el pueblo, ¿sí? Y él le dice al pueblo, o el pueblo le dice a Dios, le dice al rey David, le dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, ¿sí? Jehová nos oiga en el día del conflicto, ¿sí? Y que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Deja decirte en esta mañana que el mismo Dios que invocó David en aquel entonces es el mismo Dios que hoy en día está más operativo que nunca. Si tú le clamas a Dios, Él te va a escuchar y te va a defender en el día del conflicto. Cualquiera que sea tu conflicto, Él te va a defender. Él te va a enviar la ayuda y Él te va a sostener, ¿sí? Deja decirte algo. Y dice que cuando tú y yo comenzamos a invocar el nombre del Señor y el Señor comienza a ayudarnos, ¿sí? En medio de ese conflicto, cualquiera que tú estés, ¿sí? Dios te pueda defender, ¿sí? Y te envíe la ayuda, ¿sí? Y cualquiera que sea el conflicto que tú estés clamándole a Dios, dice que Él te dé conforme al deseo de tu corazón, ¿sí? Dios va a ayudarte en medio de ese conflicto, ¿sí? Y Dios va a darte conforme al deseo de tu corazón, siempre y cuando que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios,
Sí, la Biblia dice que usted y yo estamos para bendecir, mas no para maldecir, ¿me entiende? O sea que en medio del conflicto, Él nos va a defender. En medio del conflicto, Él nos va a ayudar. Pero en medio del conflicto también Él va a hacer memoria de todas nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas quiere decir de toda nuestra generosidad que muchas veces nosotros hemos actuado con el prójimo. ¿Sí? Cada uno de nosotros hemos actuado de la mejor manera con nuestro prójimo. Y eso es una ofrenda que Dios la tiene en cuenta, porque la ofrenda que usted y yo levantamos en esta tierra, dice que Él la tiene delante de Él. Y cuando estamos en el momento de la angustia, cuando estamos en el momento de la aflicción, Él nos va a defender, Él nos va a dar la ayuda y también va a hacer memoria de nuestras ofrendas delante de su presencia, y Él nos va a dar conforme al deseo de tu corazón y que se cumpla todo el consejo de nuestro Dios en nuestra vida. Sí, y dice, y nosotros nos alegraremos en su salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. O sea, cuando Dios nos dé la victoria, cuando Dios nos haya sacado del conflicto, cuando Dios nos haya defendido y nos haya dado la victoria rotunda, dice que usted y yo nos vamos a alegrar de nuestra salvación y vamos a alzar bandera en el nombre de nuestro Dios. Amén, porque Él ha concedido todas nuestras peticiones, y nuestras peticiones se han cumplido conforme al deseo de nuestro Dios. Y entonces usted y yo vamos a gozarnos, entonces usted y yo vamos a regocijarnos de ver la mano de Dios que ha obrado para nosotros en bien. ¿Sí? Y ahí es donde dice el Salmo 6, dice, y ahora conozco que Jehová salva a su ungido, ahora conozco que Jehová salva a su hijo, ahora conozco que Jehová salva a todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dios no nos va a desechar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria. Dios va a conceder los deseos de tu corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y ahí tú y yo vamos a conocer que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha dado la victoria. ¿Sí? Ahí es donde vamos a saber cómo Dios, con su potencia salvadora de su diestra, nos ha libertado del lazo del cazador. Así que, hermano, amigo, yo te animo, sí, yo te animo que tú medites en este texto, en este capítulo del Salmo 20, sí, y que lo hagas tuyo, y que tú sepas que en medio de la angustia, que en medio del conflicto, tú tienes un Dios que te defiende, tienes un Dios que te ayuda, y tiene un Dios que hace memoria de tus ofrendas y de tus holocaustos, ¿sí? Y tienes un Dios que te va a dar conforme a los deseos de tu corazón y conforme a todo el consejo de nuestro Dios, ¿sí? Entonces dice el Salmo, sigue diciendo, dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde su santo cielo y con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Dice, ellos flaquean y caen, está hablando de la aflicción, sí, está hablando del enemigo, sí, que muchas veces quiere acecharnos, pero cuando tú y yo nos paramos en la brecha con esto, creyendo que nuestro Dios nos defiende en medio de la angustia, que nos ayuda y que nos sostiene, dice que los problemas, cualquiera que sean, sí, ellos flaquearán y caerán, mas tú y yo vamos a levantarnos y estaremos en pies delante de aquel que nos ha salvado, ¿sí? Y que el Rey nos oiga en el día que tú y yo lo invoquemos. Así que es tiempo de invocar a nuestro Dios. Es tiempo de buscar a nuestro Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él nos dará la victoria. Él nos defenderá. Él nos ayudará desde los cielos, ¿sí? Así que yo te animo, hermano, que tú busques a Dios, que te animo a que tú comiences a tener esa comunión con el Señor para que tú también puedas encontrar la respuesta en Él. Así que Dios te bendiga, ánimo y adelante,
Y la iglesia del Señor dice hoy en día, Maranata, Cristo viene.